¿Qué tal, amigos? Venimos con la crítica de Los Fabelman. Esta película está dirigida por el magistral Steven Spielberg, que hacía mucho que venía como en una etapa de su madurez, digamos, haciendo más películas serias. Por ejemplo, películas que habían sido muy valoradas por críticos más del cine arte, digamos, como Puente de Espías, por ejemplo, y como que había abandonado el cine más popular, que lo llevó a la gloria, sobre todo en la taquilla, con películas como Jurassic Park, o La lista de Schindler, o E.T., o Tiburón. Bueno, en este caso, esta película, si bien es cierto, tiene, digamos, una cuestión de cinearte y de algo muy personal, como también había tenido, por ejemplo, el proyecto anterior de él, que era West Side Story. Sí tiene, digamos, como una narrativa más popular, y a los fans de las películas anteriores de Spielberg, que no se habían enganchado tanto con las últimas, puede que les guste mucho. Los Fabelman es la historia autobiográfica, básicamente, de Steven Spielberg, de cuando él es chico y descubre el cine, en un prólogo, digamos, de la película, y luego, sobre todo, cuando él es adolescente y está en los últimos años del secundario, y descubre fuertemente su vocación y empieza a hacer cine en 8 milímetros, que era el formato casero, digamos, que había de filmación en ese momento, y luego también experimenta un poco con el 16 milímetros, que ya era más semiprofesional. Esto hace que la madre, que era artista, que era pianista, lo apoye en ese aspecto, pero que el padre, que es un hombre de las ciencias y de la matemática, y que está diseñando algunas de las primeras computadoras, cuando todavía esto era una cosa muy primitiva, esa cuestión de la computación, él es uno de los pioneros en esa área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, él tiene, digamos, esa lucha interna, que el padre lo ve como una cuestión de hobby a lo que él hace, pero la madre se da cuenta que es una vocación artística y cinematográfica la que tiene el hijo. Todo esto se ve también en el contexto de que se ha, digamos, empezado a descubrir ciertas cosas en la familia, ciertas grietas familiares, y eso va encaminándose para el divorcio de los padres, que va a ser una de las fuentes de conflicto, y que es en la historia de Steven Spielberg, es, digamos, como una de las cosas que él siempre cuenta, el trauma del divorcio de sus padres. Entonces, nosotros tenemos que ver el comienzo de su vocación en digamos, en lo que sería el contexto de ese divorcio. Cómo nace un artista, cómo nace un realizador, cómo nace un creativo, mientras se desmorona una familia, y cómo a su vez están relacionadas estas cosas también. La película, la verdad que tiene un guión soberbio, es realmente excelente, está muy bien hecha. Es una película que es difícil decir que una película es perfecta, pero si hay películas perfectas, esta lo es, porque tiene un gran tratamiento tanto en la narrativa como en la semiótica. Es una película que está bien hecha en la forma como está contada, y es genial en algunos aspectos. Por ejemplo, lo que sería un subgénero, si quisiéramos llamarlo, de hacer cine, de películas sobre hacer cine, normalmente no son tan interesantes, y a veces tienen que ver, qué sé yo, con problemas que tienen las estrellas, o que son problemáticas con las drogas, o con esto, o con el otro, o que se las pasan de hacerse las estrellas con caprichos o cosas por el estilo, o bien con otros problemas de la producción. Pero en este caso,
No es tanto sobre hacer cine de una película, sino cómo uno va descubriendo la vocación cinematográfica y cómo se hacen determinadas cosas en el cine, pero a través de los ojos de un creador y cómo a su vez él va aprendiendo. Además, muestra bastante bien lo que es la mentalidad de un cineasta. Yo soy cineasta y he hecho varias cosas y tengo algunos premios inclusive, y uno ve cómo está el ojo del cineasta bien retratado muy fielmente por quien es uno de los más grandes cineastas. Inclusive la vi con ciertas personas que me conocen y me decían, bueno, yo ahora te entiendo en ciertas cosas, esa cuestión de la visión del cineasta. En ese sentido, la película es extraordinaria, pero además la narrativa es muy buena porque es una película que tiene muchas escenas graciosas durante toda la película sin llegar a ser una comedia. Es una gracia como de la vida real, de cosas que nos dan gracia porque suceden. Y también tiene momentos de drama que están muy bien logrados. Y esta cuestión del divorcio no es una cosa así como para amargarse, que uno dice, oh, voy a ver una película de un divorcio. No, sino que está muy bien hecho el drama, aparte por todos los condimentos que tiene, que causa esa grieta entre ellos dos. Y además tiene momentos que son realmente apasionantes y momentos que son muy emotivos. Es curioso cómo la película desde la primera media hora ya podemos empezar a llorar. Y yo lloré en numerosas oportunidades y en el cine también se sentían la gente limpiándose los mocos en un montón de escenas al medio, a los 2/3, cuando iba terminando, en el final. Inclusive el final es realmente muy bueno. Y uno se queda emocionado. La película es como una autobiografía, pero bueno, se toma sus licencias, no se llama Steven Spielberg, sino que se llama Sam Fableman. Y algunas cosas seguramente no serán parecidas a la realidad, pero básicamente es la historia de Spielberg y los que lo conocemos y hemos visto documentales y entrevistas con él, sabemos la historia del trencito que está en la película, sabemos la historia de la primera vez que va al cine con esta película que era sobre el circo, que también está en la película, y los que hayan sabido sobre la biografía de él saben que, bueno, empezó a trabajar en un estudio de televisión, primero en la parte televisiva y ya luego en la parte más cinematográfica, digamos. Entonces, la película, en cierta forma, como se trata de un caso conocido y como tiene una estructura más o menos, digamos, conocida, por así decirlo, yo que conozco plenamente la historia de Spielberg, digamos, muy pocas cosas son cosas nuevas las que tiene en el guión, que uno diga, ay, no me imaginaba que pasaba esto. Y en ese sentido es como que es a prueba de spoilers, porque me podrían contar toda la película entera, pero uno después verla es realmente, es toda una experiencia. Es toda una experiencia porque hay que vivirla, hay que reírse, hay que emocionarse. Y además hay ciertas cosas que por más que yo cuente el argumento, ¿qué es lo que pasa? Están tan bien hechas en el nivel semiótico, o sea, el nivel de lo que sería los mensajes, los símbolos, los signos, donde uno ve, por ejemplo, un personaje determinado y en un momento echa una sombra sobre la pared y esa sombra tiene un significado determinado y nos remite a una simbología determinada o determinado movimiento de cámara que por momentos ponen la luz al personaje, por momentos no. Y eso tiene digamos, lo que es la obra de arte de lo que es la puesta de cámara, las angulaciones, los planos, los movimientos de cámara, que siempre son magistrales en todas las películas de Spielberg. En este caso es como que alcanzan un punto máximo, no solo desde la narrativa, que es habitual en él, que la cámara esté justo en el momento adecuado para contar la cosa de la mejor forma posible, sino que además en este caso está justo de la mejor forma para darle un significado,
para darnos un mensaje, para hacer una segunda lectura del material que esté muy buena. Inclusive, a diferencia de otras películas de Spielberg, esta tiene muchos diálogos que uno va escuchando lo que dicen los protagonistas y hay un primer nivel de lectura de ese diálogo. Pero luego lo analiza, digamos, y hay todo un subtexto, están hablando de otra cosa que no es lo que dicen sus bocas, y está muy bien. Hay una escena, por ejemplo, del personaje que sería de Spielberg, el protagonista, con el tío, donde el tío le quiere hacer un regalo, que en ese sentido es genial cómo se da como una especie de duelo entre los dos, y cómo hay, más allá de lo que se dicen técnicamente, que uno escucha o que uno lee el subtítulo, hay todo un trasfondo en el intercambio que hacen ellos dos de cosas que no se dicen, pero que están y que uno las entiende y que están muy bien, porque hay una cuestión moral por detrás. La película es realmente genial, es una película que cualquier cinéfilo, ya sea avanzado o medianamente que le guste un poquito el cine, la tiene que ver, porque es una de las películas sobre hacer cine más extraordinarias que se hayan hecho. En mi opinión personal, yo, capaz que alguno que sepa más de cine que yo me corrige, pero yo no creo haber visto una película sobre hacer cine que sea mejor que esta. Porque o son medias aburridas, porque tienen cosas que no son tan interesantes, o porque se pasan trivialidades, pero esta tiene una narrativa perfecta, es emocionante, funciona bien, semióticamente es bárbara, y es una película que hace reír, y que hace llorar, y que hace pensar. Lo cual es extraordinario. Y algo que me estoy dejando afuera, pero vale la pena mencionarlo, es como que uno de los motores, más allá del hecho de hacer cine, que es como el título de la temática, hay otra cosa que es más general y más universal, que es el tema de la vocación. Y esa cosa que estaba en la película de Billy Elliot, o en Cielo de Octubre, o en películas que tienen que ver con ese llamado que tiene uno. Bueno, acá figura muy bien, en The Walk, por ejemplo, en la cuerda floja de Zemeckis estaba ese llamado, esa cosa que le quema a uno cuando tiene una vocación. Y cualquier persona que tenga una vocación, sea de lo que sea de cineasta o de profe de matemática o de basurero o lo que fuera, pero que sienta esa cosa de que quiere hacer eso, es una película que uno se puede identificar muy fuertemente, porque la vocación es algo que quema. Y esas brasas de la vocación, esa pasión de la vocación, se transmite, ese calor de la vocación se transmite en esta película extraordinaria, nominada a múltiples Oscar. Puede que gane a la mejor película, puede que gane a mejor director. Ya ganó el Globo de Oro a la mejor dirección y el Globo de Oro también a la mejor película. Y la verdad, imperdible para el que sea cinéfilo, y recomendada, muy recomendada también para el público en general. Un buen drama con elementos de comedia y con ese calor de la vocación que quema. Una película con mucho corazón, emotiva, que funciona, que es muy buena. La única crítica que le podría hacer es que es un poquito larga, o al menos parece un poquito larga, no me fijé la duración, pero eso es, se toma el tiempo para contar la historia. Y hay momentos donde la historia, por cuestiones de la vida de él, determinados contratiempos que tiene, es como que uno siente que no avanza tanto, pero eso es justamente el quid de la cuestión, de que a veces hay que recomenzar en determinados momentos, y la verdad que a la película no le sobra ni un solo fotograma, ni un solo segundo, está perfecta, así como es una verdadera obra de arte. No sé si quedará en la historia del cine como una obra maestra, pero quizás lo sea. Así que recomendadísima la obra de Spielberg, Los Fabelman.